En octubre de ese mismo año, o de pronto un poco antes, yo les escribí a ellos y un buen día amanecí con ganas de hacer un Tech Week y abrí un grupo que se llamaba Founders Colombia Tech Week, que todavía existe y es nuestro grupo interno, y metí a Majo y metí a Nico y dije, hola, ¿quién quiere hacer Colombia Tech Week en el año que viene? Y dijeron, firmes. Y ya, así nació el Tech Week. Iba a estudiar otra cosa, estudiar diseño de modas, pero terminé metida en este mundo de eventos y me encantó. Al final como que me enamoré mucho de este tema. Yo no vengo de una familia emprendedora, pero curiosamente yo terminé supremamente emprendedora sin ningún tipo de ejemplo en mi casa, pues. Pero en la familia sí hay muchas mujeres. Mi tía, mis primas y muchas de las mujeres de la familia somos todas muy emprendedoras y somos, yo creo que las más aguerridas de todas. Mi primera motivación para emprender fue tener para poderme comprar un vestido que quería. O sea, eran cosas muy random. De ese último trabajo emprendí por primera vez de manera formal en una empresa de acabados de construcción, una industria de la cual yo no tenía ni idea. Bienvenidos a Las Voces de Colombia, un podcast de Durnic, donde lo que hacemos es llevar las historias únicas de los colombianos empresarios y emprendedores al mundo entero. Hoy estamos con una emprendedora muy especial, Laura Forero de Colombia Tech Week. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien, muy emocionada de estar acá. Súper. Bueno, primero, antes de empezar con todas las etapas que tenemos en el podcast, quisiera que nos contaras, así como para alguien que no conoce a Laura, que de pronto no conoce Colombia Tech Week, ¿quién es Laura? ¿Qué hace Laura? Y una breve introducción de ti. Bueno, yo soy Laura, soy cartagenera, de familia santanderiana. Llegué a Bogotá hace 2008, tal vez hace unos 15 años, un poco más. Estudié comunicación social y desde ahí empezó un poquitico como todo mi gusto por los eventos, sobre todo porque en el colegio perdí la personería, me tocó ser la mano derecha de la personera que ganó y teníamos que hacer un montón de eventos y me pareció espectacular. Le pregunté a alguien uno qué hacía para hacer eventos y me dijeron, tienes que venir a la Javeriana a estudiar acá, y así fue literalmente. Yo iba a estudiar otra cosa, estudiar diseño de modas, pero terminé metida en este mundo de eventos, fui voluntaria, digamos que de la facultad también en todos los eventos de la universidad por muchos años y me encantó. Al final como que me enamoré mucho de este tema y la vida después de tantas vueltas en temas de comunicación, porque soy comunicadora social, trabajé en Mintic, trabajé en diferentes programas de gobierno, trabajé en Apps.co, que es uno de los programas de emprendimiento más grandes que ya tuvo el país. Y también he trabajado en construcción, tuve una empresa de acabados de construcción, trabajé en temas de innovación, trabajé en la Universidad Distrital en temas de ecolciencias. He estado como en tantos sectores, industrias y líneas de trabajo que al final todas me llevaban a lo mismo, y era crear experiencias y crear momentos de conexión con las personas, y a eso me dedico actualmente en Lens PR, que es mi agencia de PR y eventos, y también en Tech Week, por supuesto, y en todo el universo de festivales, AI Summits, todo lo que vamos a hacer en San Francisco. Eso es lo que yo hago. Súper. Bueno, vamos a empezar de una vez porque es una historia larga con muchas cosas. Sí. Te voy a explicar más o menos cómo son las partes. Raíces, vamos a empezar con las raíces tuyas, que es cómo se tapa la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Vienes de literalmente 3 lugares de Colombia: Cartagena, Bucaramanga y Bogotá. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Luego sigue crecimiento, que es cómo se tapa, listo. Pasó tu infancia, tu juventud, la época donde estabas en la universidad y demás. Luego la etapa del fruto, que es normalmente luego de la universidad, cuando empieza a tener como esa chispa emprendedora. Y luego cosecha futura, que es lo que viene del futuro. Así que empecemos con tus raíces. Es un poco, va a ser un poquito largo por el hecho de estas bastantes raíces que tienes a nivel de ubicaciones en Colombia. Pero ¿cómo fue la infancia de Laura? ¿Qué destacó durante esa infancia? Bueno, mi infancia fue muy divertida, realmente. Yo viví, como te dije, nací en Cartagena y viví en Cartagena por 16 años, pero en esas temporadas, digamos que siempre viajábamos mucho a Bucaramanga porque mis papás son de Santander, papás de Barichara y mamá de Bucaramanga, y tenía muchísimos primos, tengo todavía muchísimos primos, y la verdad fue muy divertido porque nos divertimos mucho de una manera muy distinta a la que la gente lo hace ahora, sobre todo los niños, donde no había ningún tipo de tecnología como para entretenerte aparte del televisor. Había todo con Betamax, que era digamos que un cassette gigante para meterle a un Betamax y poder ver películas en la casa. No habían DVDs, no había muchas de estas cosas. Eso ya pasó mucho más adelante, cuando tenía como, no sé, 14 años o 13 años. Pero mi infancia particularmente fue muy divertida, fue de mucha disciplina. Mi papá es santanderiano y es muy disciplinado, muy exigente.
Y de repente eso también como que me hizo revelarme en algunas cosas, como de que yo no quería ser tan así, sino mucho más fluida. Yo soy un poquito más, mi personalidad es un poquitico más on the go, como que no me gusta, la estructura a veces me cuesta mucho. Pero también viene un poco de que yo soy muy creativa y los creativos generalmente no son tan estructurados como la gente quisiera. Entonces eso un poco fue mi infancia, rodeada de mucha familia, de muchos viajes, sobre todo en el territorio nacional. Conocimos mucho sobre Colombia con mi papá, viajábamos en carro un montón, incluso cuando había guerrilla en la carretera, viajábamos por carretera. Entonces la verdad fue una manera muy chévere de conectar conmigo y con el país, sobre todo con muchos lugares. Ahí me nace una pregunta y es el hecho de ¿qué te llevas de esa formación? O sea, el hecho de tener tu papá de Bucaramanga, ¿tu mamá también es de Bucaramanga? Mi papá de Barichara y mi mamá de Bucaramanga. ¿Cómo crees y cómo puedes como resumir esa formación de tus padres que vienen de esta zona de Colombia y cómo eso te formó de pronto en un futuro como emprendedora? En temas de creatividad, en temas de disciplina, que es muy importante para uno poder crear una empresa. ¿Cómo crees que esas raíces tuyas formaron a la Laura que soy? No me esperaba esta pregunta y me parece linda porque mi papá, dentro de toda su gran disciplina, nos metía un montón de cursos. Mi papá trabajó en Ecopetrol muchos años y nos daba muchos cursos de arte, de escultura. Yo fui a Bellas Artes por varios años en Cartagena y eso a mí me formó muchísimo porque mi primer talento de mi vida, antes de cualquier otro que tenga, es poder pintar y dibujar. Y eso lo tengo desde que soy una niña muy pequeña, a los 4 o 5 años, y mis papás pues siempre como que incentivaron esa parte creativa, sobre todo, no de la creatividad que ahora conocemos de pronto como la parte creativa audiovisual y todo esto, sino la parte creativa de la pintura, de escultura, de moldear cosas. Tuve un curso de arcilla, tuve un curso que ahora me estoy acordando de la cantidad de cursos que hice. La verdad no me acordaba hasta hoy, pero la verdad ahorita que me lo preguntas siento que eso formó mucho de lo que soy hoy. Gracias por traerme este recuerdo. Y aparte del arte y de todo lo que te digo que fue un poco más artístico, también estuve en ballet, también muy poco tiempo, no era para mí. También estuve Es mucha disciplina, ¿no? Dicen que el ballet es... Sí, es mucha, y sobre todo siento que mi talento particular de pronto no es para este tipo. El ballet es estructura y es arte. Y yo tengo el arte, no tengo la estructura ni la disciplina tan arraigada a ese nivel porque mi personalidad realmente no le gusta sentirse como atrapada. Entonces creo que eso un poquito fue la lucha con mi papá mucho tiempo, incluso con muchos de mis trabajos, con muchas de las diferentes cosas que he hecho en mi vida, y por eso pues tengo empresas, porque me gusta también poder ser yo misma y poder llevar también mi ritmo. Y mi papá también, pues obviamente todo el tema de yo no era la mejor en matemáticas, no era la mejor en muchos temas financieros, y que ahora es una curiosidad y es muy, muy llamativo de que uno cuando ya se vuelve emprendedor o empresario ya te toca saber todo lo que tú no querías saber porque hace parte del negocio. Y mi papá nos formó mucho sobre todo en la ética y en los valores. Mis papás nunca fueron empresarios. Papá fue empleado toda la vida de Ecopetrol y mi mamá fue ama de casa toda la vida y dejó todo por estar con nosotros. Entonces yo no vengo de una familia emprendedora, pero curiosamente yo terminé supremamente emprendedora sin ningún tipo de ejemplo en mi casa, pues. Pero en la familia sí hay muchas mujeres. Mi tía, mis primas y muchas de las mujeres de la familia somos todas muy emprendedoras y somos, yo creo que las más aguerridas de todas. No puedo compararnos con los hombres, pero se nota que estamos un paso mucho más allá. Y creo que eso sí ha sido algo que me ha traído a mi familia definitivamente. Hay algo que mencionas en esa etapa de la infancia, que es el tema del arte, la creatividad. Me trajiste a la mente algo que me leí todo el libro de Steve Jobs, me encanta ese libro. ¿En serio? Y ahí él menciona el hecho del arte. Cada emprendedor es un artista. Tiene sus diferentes obras, ellos tienden como siempre a perfeccionar las obras de lo que crean. ¿Cuál fue esa primera obra que recuerdas que creaste? Sea en escultura, sea en pintura, sea lo que sea. Pero ¿cuál fue esa primera creación de la obra? Recuerdo mucho que estuvimos en curso de Bellas Artes. Además que Bellas Artes queda en el centro histórico de Cartagena, al lado de lo que ahora es el Cerrezuela, que antes era una plaza de toros que estaba a punto de caerse. Literal, la gente no podía ni pasar al lado porque se veía que se iba a caer encima. Y era muy inspirador estar en ese lugar para mí. Y me acuerdo mucho que nos podían a pintar como cosas era más como costumbrista, que es lo que uno llama es pintar el día a día, como las flores, momentos con las personas, y toda esa parte y esa etapa de poder pintar y hacer retratos de otras cosas para mí fue increíble. Y
digamos que de las obras o de los skills también que tengo mucho en pintura, y de los que yo más destaco es que yo sé pintar mujeres, sobre todo mujeres a mano alzada con lápiz. Y yo era la típica pelada en el colegio que le escribía a todos los amigos y le hacía una chica a todos los amigos en el cuaderno. O sea, yo le dibujaba a todo el mundo en el cuaderno una chica. Ay, házmela de pronto más linda, con las boobies más grandes. Házmela de esta cara, házmela con el pelo largo. Entonces, yo siempre he tenido como esa fijación por poder dibujar a mujeres, además porque los hombres no me salen bonitos, me quedan horribles. Soy muy buena dibujando, por ejemplo, cosas de la naturaleza, como las flores. Eran de mis favoritas, y digamos que el arte no solo fue en mi infancia de niña, sino también todo el colegio. Dato curioso, yo soy muy buena para hacer, digamos que planos arquitectónicos, soy muy buena, y yo los vendía a todo el salón. O sea, 45 personas me pagaban 2.500 para hacer planos a mano alzada, y en eso sí tenía muchísima disciplina. Eso fue uno de mis primeros emprendimientos, fue hacerle planos a todo el mundo en el colegio. Y la gente odiaba dibujo técnico, la gente odiaba esa clase, nadie quería andar con reglas, y yo en cambio yo me sentaba en mi casa, compraba los blogs y me ponía a hacerle a todo el mundo y le ponía el nombre de ellos y todo. Súper, y ahora que lo mencionas, precisamente a eso iba. O sea, ahora que me explicas como todo el contexto de tu familia, no eran emprendedores, creo que más o menos la mayoría de personas que emprenden es porque ven ese ejemplo de su familia. ¿Dónde dijiste quiero emprender, por ejemplo, en este caso, y cómo en tu infancia se vio esa primera chispa de emprendimiento? ¿Fue esta? Pero cuéntanos si de pronto hay alguna otra. Mi primera motivación para emprender fue para poderme comprar un vestido que quería. O sea, eran cosas muy random, éramos niños, pues no había necesidades económicas. En mi casa siempre estuvimos muy bien, la verdad, pero yo quería un vestido que no me quería comprar. Y yo estaba absolutamente enfocada en lograr mi objetivo, y por eso me puse a hacer un montón de planos, vendí pulseras, hice un montón de cosas, y además me gustaba tener independencia económica. Digamos que más allá del vestido y lo que me quisiera comprar, yo quería poder meterme la plata al bolsillo, la mano al bolsillo, y decir, me puedo comprar una pizza más en la cafetería del colegio. Okay. Me puedo comprar algo que vi en el supermercado o en el centro comercial sin tener que decirle ni siquiera a mi papá, hey papi, dame plata, porque pues uno de niño le pide plata a los papás, obviamente. Y yo me acostumbré mucho, mi papá nos acostumbró mucho a ahorrar, que nunca ha sido mi skill principal, pero sí nos ha mostrado mucho el valor de cómo hacer el dinero de manera muy honesta, más allá de si es un emprendimiento o un empleo. Entonces siento que más allá de ser emprendedor, porque ser emprendedor no es emprender en una empresa, ser emprendedor es un estilo de vida, es un mindset, y es lo que yo le digo a mis clientes, a mis empleados y a mucha gente que conozco, a mis amigos, y es, ser emprendedor no tiene nada que ver con tener un negocio. Ser emprendedor es la actitud y la capacidad de poder resolver y crear oportunidades de valor como seres humanos, como negocios, como hacedores de dinero y como hacedores, sobre todo para mí, el dinero es progreso y es calidad de vida. Entonces, ¿tú cómo puedes generarte calidad de vida? No tienen que ser precisamente vendiendo los snacks. Puede ser haciendo este podcast. Esto es un acto incluso de más emprendimiento que esto, porque esto tú ya lo tienes de pronto un poco más resuelto, ya conoces un poco más del mercado, pero hacer un podcast es diferente, hay que venderlo, hay que desde cero ganarte la confianza de los que van a venir a hablar contigo. Eso es un emprendimiento. Entonces, para mí, eso me lo enseñaron a mí desde otro lugar, desde mi papá siendo empleado, pero él emprendió todo un viaje desde Barichara, después se fue a Barranca, se ganó, en esa época escogían a la gente en las universidades de todo el país en Ecopetrol para llevárselas a Cartagena o a las otras refinerías, y él vivió todo ese progreso, y sus papás emprendieron los dos solos, viviendo pelados de Bucaramanga en Cartagena, sin como quienes somos acá, y crearon toda una vida y toda una familia allá, y para mí eso es emprender, y es poder crear tus sueños desde cero. Súper. En esta etapa de tu infancia, cuéntanos qué palabra la describiría. ¿Qué palabra describiría la infancia de Laura? La verdad, diversión. Siempre me divertí mucho, y aunque mi papá era muy estricto, o sea, muy estricto, y la actitud santanderiana no es para todo el mundo. Siento que en verdad nos divertíamos mucho y nos daban muchas oportunidades de hacer cosas, deportes, arte, viajábamos por el país. O sea, me parecía muy divertido, como que siempre hay algo que hacer, y me parecía chévere. Bueno, ya conociendo un poco de las raíces y todos esos cimientos de lo que iba a ser el resto de tu vida en tu infancia, pasó tu infancia, venimos a la parte de la juventud, donde empieza como esa etapa donde nos definimos qué hacemos, qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Tuviste como ese lapso en el que no sabías bien, o bueno, tenías muchas opciones de qué estudiar?
¿Cómo fue que decidiste estudiar lo que estudiaste, que ya nos vas a contar? ¿Cómo fue llegar acá a Bogotá en ese proceso, veniendo de Cartagena? Y cuéntanos qué fue esa etapa de tu crecimiento, que es la siguiente, ya teniendo esas raíces de tu familia y de ti. ¿Cómo fue esa etapa de crecer? Bueno, muy buenas preguntas. Yo toda mi vida, como te dije, yo sabía dibujar mujeres y amaba la moda y siempre la he amado. Y yo siempre quise ser diseñadora de modas. Fue como mi goal toda mi infancia, toda mi juventud, hasta que estuve en 11 grado, literalmente, y te conté que había perdido la personería. Sí. Ese día cambió todo, porque ese día, pues ya en ese proceso de perder y bueno, todo, yo estuve acompañando a la chica que fue personera y estábamos haciendo un montón de eventos y me dijeron, Laura, usted tiene 300.000 pesos para un montón de cosas que hay que hacer acá en el colegio. Y yo, pues 300.000 pesos en esa época era full plata. No me acuerdo si eran 30.000 o 300.000, no estoy tan segura, pero en verdad creo que eso me cambió mucho y yo dije, wow, qué chévere poder hacer cosas y experiencias para la gente, como tener ese contacto con la gente, a mí me encantaba. Yo era un poco popular en el colegio, yo hablaba con todo el mundo, estaba en el equipo de balonmano, estaba como que mucha gente me conocía y demás. Entonces como que a mí me gustaba toda esa onda de hacer comunidad, de hacer ecosistema, me parecía muy, muy divertido. Y ahí fue donde empecé a indagar qué más podía hacer aparte de ser diseñadora de modas. Yo ya estaba, de hecho, en papeleos para yo irme a Medellín a estudiar diseño de modas, en la colegiatura, que creo que se llama. Pero ahí fue donde pasó lo que te dije, que ni me acuerdo a quién le pregunté randomly en el colegio a alguien, ultra random, ay, yo quiero hacer eventos, uno, ¿dónde aprender a hacer eso? Y el man me dijo, era un man, me dijo, tienes que ir a estudiar organizacional a la Javeriana en Bogotá. Y yo, no, pues, este es mi calling en la vida. Al otro día llegando, mi papá le dije, hola, ya no voy a estudiar diseño de moda, voy a estudiar esto y va a ser en la Javeriana. Y mi papá me dijo, si no pasas, no estudias. Y yo, ¿qué? O sea, tú me estás dudando de lo que yo voy a lograr. Yo, no, señor, olvídate. Sin miedo y sin permiso, pasé mis papeles, low key y por debajo de cuerda, un poquito asustada de que no pasara, de todas maneras. Sí. Yo tenía 16 años, sí. Apliqué a la de Rosario, a periodismo, y mi papá me dijo, apliqué a la Sabana también, que allá hay muy buenas, una muy buena carrera pues, de periodismo y de todas estas cosas de comunicación. No hice nada. Solo, literalmente, yo solo estuve registrada en el Rosario y en la Javeriana. Y me tocó viajar a la Javeriana. Yo, papi, bueno, ahora me tengo que ir. O sea, hay que comprar tiquetes, llevarla hasta allá. Y yo, sí. Y con el vestido que me gané, que te conté de los planos, sí. Con ese vestido que me compré, me vine súper cartagenera, tenés la pinta, además. Me vine a la Javeriana y antes la Javeriana tenía 2 días de entrevistas. Cuando habían entrevistas de verdad, o sea, era todo el grupo de estudiantes, como 100 personas, y habían cápsulas de entrevistas de diferentes temas, redacción, inglés, era súper, súper chévere. Yo ahora lo pienso y yo no sé, porque mi hermana, por ejemplo, estudia en la universidad todavía y ella nunca tuvo este proceso. Entonces, para mí, yo la verdad lo guardo con mucho cariño porque fue un proceso muy divertido como de hacer la entrevista y fue finalmente quedé como de segunda, tercera dentro de la lista porque en esa época había mucho más estudiantes que ahora, creo yo. Había muchas personas en la lista y ahí estuve yo, digamos que para estudiar comunicación acá en Bogotá. Bueno, antes de seguir, ya cuando ya te aceptaron y todo, cuando llegues a la universidad, quisiera que imagines un futuro alterno. ¿Qué hubiera pasado si Laura hubiera estudiado diseño de modas? Mi sonrisa lo dice todo y es algo que me hace mucha ilusión porque es un sueño que todavía no está enterrado, la verdad. Es algo que he intentado emprender varias veces, pero pues por mis otros trabajos y mis otras cosas no he podido, pero definitivamente creo que me hubiese ido muy bien. O sea, yo a veces lo pienso y digo, yo hubiese podido ser Isa, la de Baobab, ponte tú. O sea, tenía todo para lograrlo, el talento, las ganas, el carisma. Parezco reina, pero me refiero más a ser diseñadora de modas. Yo realmente, a mí me apasionaba, o sea, era una cosa que me comía el cuerpo y de hecho, todavía a mí más que el diseño de modas en general, a mí el arte como tal, todo eso me cautiva muchísimo. Es como de las cosas que a mí me mueven, aparte de servir a la comunidad, más allá de emprender, ser servidora de la comunidad y ser artista son como de esas cosas que a mí me emocionan demasiado. De pronto, ¿qué experiencia
recuerdas de en esa época en la universidad o bueno, antes de ingresar, alguna de esas como ideas, o bueno, no sé si llegaste de pronto a diseñar algo de moda? Sí. ¿Llegaste a hacerlo? ¿Tienes algún recuerdo y de cómo fue ese proceso? Sí, de hecho con una amiga, se llama Daniela Greifenstein, fue mi compañera de la universidad muchos años y creamos un emprendimiento que se llamaba Coco Accesorios y nos íbamos a diferentes ferias de diseño y de este tipo de cosas a comprar accesorios para revenderlos en la feria de la Javeriana, en la universidad, y teníamos un producto icónico que eran unas carteritas de patilla en cuero. Eran literalmente, era como una patillita, como un pedacito de patilla y tenía una cadenita y era un bolso súper cute. Y vendíamos relojes de plástico y en esa época estaban súper de moda. Todo lo que estaba trendy en el momento, te estoy hablando del 2009, ponte tú, 2010, todo lo vendíamos nosotros y hacíamos sold out en las ferias de la universidad y después nos íbamos a comer algo o a tomar un café y empezamos a contar nuestro propio dinero. Como para nosotros era como la cosa más increíble y nos lo gastábamos en 10 minutos. Vamos, Andina. Porque lo hacíamos porque nos gustaba mucho y a las dos nos gustaba mucho la moda, nos gustaba mucho hablar de eso. Todavía para mí es algo que me gusta hablar. Para mí vestir y crear cosas que la gente pueda usar en el día a día determina para mí mucho la personalidad de la gente y creo que la transformación, sobre todo en la vestimenta, hace parte de toda una marca personal, pero también de lo que tú eres como ser humano. O sea, por eso hay gente que se viste de una manera y la gente de otra. O sea, tú no te vestirías así si no te gustara hacerlo. Y si te lo estuviesen imponiendo, pues no sería tan chévere. Como que qué chévere poderse levantar y decir, me puedo vestir como a mí se me pegue la gana. Ya sea porque soy muy too much o porque soy demasiado minimalista, pues de pronto eres un Steve Jobs que anda de negro todo el día, pero de pronto también te gusta andar con colores tropicales como los que yo me traje para la universidad, que yo decía, ¿qué estoy haciendo y por qué estoy vestida así? Y precisamente eso me hizo sentir como que, wow, de pronto no caso con esta ciudad. A mí Bogotá, la verdad, tuve crisis toda la vida por vivir en Bogotá porque no es la ciudad que a mí me encante, me parece muy caótica. Le he tomado mucho cariño en los últimos años, pero tuve siempre como esta barrera de estar acá. Entonces, sí, mis papás cuando vivían en Cartagena todavía, pues yo viajaba un montón. Todos mis novios que tuve en esa época, todos eran de Cartagena. Entonces, como que para mí, todo lo que era trópico era felicidad y todo lo que era frío era como no tanta felicidad. Y uno madura y empieza a entender que pasa lo mismo con muchas cosas. O sea, todo puede ser felicidad para ti, de acuerdo a la actitud que tengas. Y para mí, digamos que mucho de lo que he aprendido en todo esto que te estaba contando y en este universo paralelo del diseño, yo estoy llevando ese diseño a mis eventos, lo llevo a que yo creo experiencias desde cero, a entender qué puede quedar más lindo, más estético, qué puede generar más valor para los clientes o para los usuarios a través del arte y la estética en muchos espacios. Bueno, listo. Ahora sí vamos a la etapa, listo. Pasaste la convocatoria, estuviste en todo ese proceso de admisión que es muy diferente. Y de hecho me causa curiosidad porque ahora el proceso de admisión a las universidades... Hasta a mí me causó curiosidad saber cómo es ahora el proceso. Exacto, es literalmente totalmente diferente. Lograste ingresar. ¿Cómo fue ese proceso formándote? ¿Qué te llevas de esa etapa? ¿Qué experiencias también si tienes de ti formándote acá en la Universidad Javeriana en comunicación? Bueno, voy a ser muy transparente. La verdad, siento que todo el proceso de la universidad fue muy chévere, aprendí un montón, pero siento que no me dio las herramientas que yo de repente estoy utilizando ahora tanto. Siento que la universidad pudo haberme dado más, o de pronto en esa época la carrera no me estaba entregando mucho de lo que ahora por la tecnología y por toda la era en la que estamos, que es muy diferente a la de antes, es muy digital. En ese momento era 2008 hasta el 2012 estudié yo y todavía apenas estaba abriendo Facebook, todavía hacíamos toda la parte de web de una manera muy análoga, o sea, no es que fuese arcaico ni nada, y todavía teníamos Blackberries, o sea, era muy diferente vivir una vida así en temas laborales y sobre todo en temas de comunicación. Yo solo tuve, para que sepas, una clase en relaciones públicas, una sola clase, con alguien que se llama Gabriel Torres, que él era el PR de Philip Morris en Colombia, muy bueno él, pero de resto, de lo que yo hago hoy, solo tuve como un par de clases. Que sí hice, me metí un montón a la facultad y como te decía, fui voluntaria y hasta me pagaron un tiempo, me pagaron una plata como por ser voluntaria porque yo estaba metida en
todos los eventos de todos los espacios que tenía la universidad. Yo estoy en muchos auditorios y estaba metida en todo, en lo de filosofía, en lo de ingeniería, en lo de comunicación. Y a mí me parecía espectacular, o sea, andar con mi radio, ser, ay, sí, siéntate acá, tú tienes que ubicarte acá, hagamos esto así. Y la verdad a mí me gustó mucho como esa experiencia que viví, porque la Javeriana sí que me dio la oportunidad de, antes de aprender incluso, de hacerlo. Porque incluso antes de yo hacer las clases de eventos que tuve un par de clases sobre este tema, yo ya estaba haciendo los eventos en la universidad y en otros lugares. Entonces para mí fue un journey chévere. Digamos que académicamente siento que pudo haber sido un poco más, o de pronto yo no lo aproveché como era. Bueno, la verdad no me acuerdo muy bien, pero sí me parece que obviamente con el gap digital que hay ahora, pues se siente el vacío de lo que eran las comunicaciones en esa época y lo que es ahora. O sea, es muy diferente. Yo quiero, ahí tocas un tema que también me toca a mí, el tema de todo lo que está pasando ahora y cómo las universidades se tienen que adaptar. Evidentemente será otra época, o sea, Claro, totalmente diferente. Evidentemente había unos desarrollos de inteligencia artificial, pero no como están hoy en día. no, para nada. ¿Cómo te imaginas tú que estás metida en todo ese universo con Colombia Tech Week y estás relacionada con tantos founders del tema tech acá en Colombia? ¿Cómo te imaginas el futuro de la educación de las universidades y cómo tienen que adaptarse para todo lo que está sucediendo ahora? Para mí, la educación tiene que ir absolutamente ligada a los seres humanos que están en la universidad primero, y sobre todo a la parte laboral. O sea, a veces me da la impresión, la verdad, yo no estoy en la universidad obviamente ya, de hecho no estoy estudiando ni un MBA ni nada, yo hice mi máster en otro momento también, ahorita te cuento, pero por ejemplo, mi ejemplo más cercano es mi hermana que está en la universidad. Ella está en Sabana. Tiene como 22 años, no me acuerdo la edad de mi hermana, pero siento que, por ejemplo, una universidad como la Sabana se ha puesto en el trabajo de entender un poquito qué necesita un empleado o un profesional hoy para poder o emprender o tener los niveles de lo que la empresa le está pidiendo. Entonces, más allá de la Sabana o cualquier otra universidad, creo que en definitiva, primero, la educación debería volverse más real, porque la teoría me parece que es una parte importante del proceso y no se debería saltar. Es como no aprender a sumar y a restar. O sea, te toca, así no te guste, así no lo vayas a usar nunca, te toca. Pero también me parece que hay una parte muy grande de cómo es trabajar. O sea, la vida real es muy diferente. Hacer una práctica, hacer un trabajo de alto nivel, estar en una empresa multinacional o en cualquier empresa en Colombia, es muy diferente a estar en el salón de la universidad. Y siento que a uno no le traen esa vida real. Ni siquiera le enseñan a uno cómo manejar sus finanzas cuando tiene 18 años. Cuando ya tu papá de pronto dice, oye, mijito, ya como que toca bajar la mensualidad y como usted está recibiendo lo de la práctica, pues resuélvete la ropita o de pronto los gasticos chéveres que te gustan. A uno nunca nadie le enseña nada de la vida real. Como que siento que la universidad cree que tú vas a ser mantenido por tus papás 5 años más y ni siquiera te enseñan qué es la EPS, qué es la prepagada, cuáles son los impuestos en el país, qué viene después de la universidad. Incluso me parece grave que uno a veces, y te hablo mucho por mí, no hablo de la parte actual, pero hey, ¿qué hay después de la carrera? ¿Qué más se puede estudiar? ¿Cuál es el journey también post carrera? Y no tiene que ser solo laboral, porque hay gente que de pronto quiere hacer otras cosas, emprender, estudiar, seguir haciendo otro tipo de cosas. Y creo que la universidad se ha desconectado. Again, hablo por mí, no sé si se hace en la vida real, sí. Pero sí siento en general que la universidad y la academia se han desconectado mucho de la realidad y de que la realidad va a una velocidad distinta a ellos. Y las universidades que no sean capaces de ponerse al nivel de un pelado que como nosotros, mira, tú eres súper joven y estás ya con un podcast. La gente de Tech Week tiene 20 años y ya ha hecho 4.000 cosas. Los de 30X, donde Bilbao, ya han hecho 1.000 cosas también. Y son pelados que no creo que les hayan enseñado esto ni siquiera en la universidad porque no la han terminado, siguen estudiando. De hecho, tuvimos un voluntario que se llama Fernando, que es de Rosario, y él se retiró casi que medio semestre para poder estar como Tech Week y ayudarnos en todo durante el año pasado. Entonces, tú vas entendiendo de que si alguien prefiere trabajar y se adapta más rápido a la parte laboral sin haber terminado su carrera profesional, es porque de pronto no la está necesitando tanto como cree para poder laborar. Entonces se viene mucho de la ola educativa gringa o europea, que es no ir tanto a la universidad, sino salir directo a trabajar. Claro, o salir directo y tú vas estudiando como self-study en tu casa, vas haciendo cursos, Platzi. Platzi se volvió una universidad, pues. Mucha gente tiene empresas ahorita basadas en Platzi.
y en muchas otras plataformas de educación que no tienen nada que ver con una universidad formal, ni con educación formal de cartón en la universidad. Entonces, yo siento que replantearnos cuál es la realidad laboral, sobre todo que le genera progreso a los jóvenes, conseguir trabajo no está tan fácil. Los salarios no son los mejores, sobre todo en países como Colombia. Y ahorita que se viene una ola, por si tú no sabes, de el Silver Economy, y es toda la gente de más de 50 o 40 años que va a quedar desempleada. ¿Qué va a pasar con ese tipo de personas? En Colombia no hay los suficientes bebés ni nacimientos para poder compensar ese gap. ¿Y por qué te lo cuento? Porque la educación es para todos, no solo para jóvenes como tú, sino también para una persona, por ejemplo, como tu papá. De pronto se pensionó y él dijo, no, todavía tengo ganas de trabajar, ¿qué más hago con mi vida? No quiero estar viendo Caracol Noticias todo el día en mi casa. O de pronto sí, es una decisión personal, pero a muchos además les toca trabajar porque si no, ¿de qué viven después de salir de un trabajo? Y ahí es donde viene la misma pregunta, no importa tu edad. ¿Qué hago ahora con el cartón? ¿De qué vivo? ¿Emprendo? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué plastilina se crea un emprendimiento si ni siquiera sé qué es una cámara de comercio? Si ni siquiera sé todavía de muchas cosas. Por eso siento que las personas y los estudiantes le están ganando la carrera a las universidades. Porque el estudiante tiene ownership. Hey, no es suficiente lo que me están dando acá. Voy a hacer un curso y voy a crear mi empresa. Y eso es todo lo que va a pasar. Sí, y ahí creo que conecto mucho con esa idea de que, o sea, así como hay jóvenes que aprovechan y no se conforman, que creo que esa es la palabra clave, no conformarse con lo que se ve acá, porque es muy bueno, la teoría es muy buena, pero es muy diferente a lo que tú dices, cómo se aplica en la vida real. Y digamos, eso fue lo que tú hiciste, eso es lo que, por ejemplo, esta persona que comentas que también la conozco, Fernando, él también lo hizo, lo que yo de pronto pude hacer. ¿Cuál es como esa guía que le recomiendas a las personas para empezar a practicar? Y más en una industria como la de tecnología, el mundo startup donde uno aprende, mejor dicho, 10x, ¿qué le recomendarías según tu experiencia que, por ejemplo, tú durante la universidad empezaste a aplicar literalmente el tema de eventos? ¿Qué le recomendarías a esos jóvenes que de pronto también están buscando ese mismo camino? Primero, y creo que es importante aclarar que no todo el mundo tiene la personalidad o la necesidad de hacerlo. Creo que eso también es importante y me parece súper válido. Creo que hay gente que está hecha para hacer empresa, gente que está hecha para ser empleado y gente que todavía no sabe qué quiere y está súper bien. Creo que incluso en el momento de tener las crisis de la universidad, de pronto no después, que ya después es cuando ya te tengas que mantener, pagar tu arriendo, que ya no es tan fácil la vida real del adulto contemporáneo. Pero sí que me parece clave, independientemente si tú no eres tan emprendedor, si eres súper académico, si eres súper tradicional, siento que hay que buscar oportunidades por fuera de la academia. O sea, siento que es un paso que ya debería existir. E incluso para mí la academia debería obligarte a hacerlo. ¿Qué pasa? En mi época, pues cuando yo estaba en el 2011, ponte 2010, a mí tuve que hacer una práctica y yo hice una pasantía, hice dos cosas. Okay. Entonces, por ejemplo, la pasantía fue en CMI, que era un canal, en ese momento que es lo que es Canal 1 ahora. Ah, ok, sí. CMI, de un noticiero, tenía, entonces yo trabajé como en un programa que era como parecía Séptimo Día. Okay. Yo fui reportera, estuve haciendo reportajes, publireportajes con cámaras, con todo el tema que tú de pronto ves por ahí, y hacía cosas muy parecidas. Y para mí eso era cero pago, era parte de una clase que tenía, y me parecía una cosa, wow. Yo no estudié periodismo, pero a mí me interesó mucho estudiar periodismo en otras áreas en la universidad y yo hice todas mis electivas en administración y en arte. Yo hice escultura y vidrio, alambre, un poco de cosas súper raras que me encantaban, pero yo también me enfoqué mucho en poder salir de ahí, no quedarme en la Javeriana y ya, o quedarme en la universidad y ya cerrada, sino, hey, si hay una oportunidad de pasantía, como que why not? Hacerlo. Entonces siento que si hay tantas oportunidades, por ejemplo, en las diferentes universidades hay intercambios, hay muchas pasantías, hay muchas oportunidades de voluntariado y créanme que en una facultad, un estudiante que quiera ayudar de verdad nunca va a sobrar. Alguien que quiera estar acá instalando esto, dirigiendo, apoyando, oiga, yo quiero ser voluntario de esto, ¿cómo puedo hacerlo? Y siento que ahí también hay un gap que la universidad no está ofreciendo la cantidad suficiente de oportunidades, o de pronto sí, y muchos no las están tomando porque están sobrecargados estudiando, porque están ocupados en otras cosas. Pero ahora más que nunca es donde yo veo más estudiantes emprendedores, en todos los aspectos. Emprendedores por academia, emprendedores porque les gusta estudiar más, porque les gusta crear, porque les gusta viajar, porque les gusta explorar. Lo de Fer, que mi papá no me hubiese permitido hacer eso. O sea, mi papá me hubiese dicho, usted está loca, usted jamás
va a suspender un semestre para irse a trabajar. O sea, estás demente. Me hubiese dicho a mí, mi papá, de pronto esta vez o en este momento de su vida con mi hermana sería totalmente diferente. Porque también vamos cambiando. Como vemos de las otras generaciones, la evolución. Y mi papá obviamente en este momento entenderá que para mi hermana hacer ciertas cosas le va a garantizar una apertura de puertas laborales. En otros momentos los papás eran como, usted estudia y ya. Usted no tiene más objetivos en su vida, sino ir a la universidad y venir a la casa y ya. Ahora los pelados van al gimnasio, emprenden, se van para las charlas de Tech Week, se van para un montón de eventos de financieros, tienen un grupo de financieros en el CESA y tienen no sé qué en la del Rosario y tienen grupos de investigación y tienen marcas de ropa y tú los ves por ahí haciendo contenido, también son influencers. Entonces ya los chicos no se quedan como que quietos, tienen todas las herramientas y el que no las tome creo que se está quedando atrás. Súper. Bueno, terminaste la universidad, eso fue más o menos en el año 2013, ¿verdad? Que te graduaste. Sí. Te graduaste de la universidad, vino una época donde ya venía el hecho de poner en práctica todo lo que aprendiste, que evidentemente desde la universidad ya se iba viendo por qué camino querías tomar. ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias? ¿Cómo eso fue marcando lo que luego iba a ser cuando en 2018 fundaste tu empresa? Y también cuéntanos un poco de la maestría que hiciste. ¿Hiciste una maestría en el exterior, en Andalucía? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mi historia laboral es bastante curiosa. Yo la verdad estaba en muchas cosas. Usualmente la gente como que entra a una empresa y después va a una parecida y después escala otra también en el mismo sector. En mi caso no fue así. Yo hice mi práctica en la Cooperación Española. Porque fue no la última opción que tuve, pero sí no era la opción que más quería, además porque mi papá quería que yo hiciera la práctica en Ecopetrol. Y me dijo, aplica a Oxy, aplica a todas las petroleras, está buenísimo. Allá pagaban 2 millones. En el 2013, no jodas, era un montón de plata, o sea, todavía le pagan a la gente 2 millones hoy, y estamos a 2026. Era bastante dinero, pero yo tenía un tema ético que honestamente no sé cómo explicarte, y yo siempre pensé que yo no quería trabajar en una explotadora de minería. Era un tema que no iba con mis valores en ese momento personales. Papá se puso bravo, pero bueno, una vez más me rebelé y pues seguí adelante con mi vida y fue haciendo la práctica en la Cooperación Española, y creo que la Cooperación Española marcó una personalidad laboral y una personalidad también, y despertó algo en mí como ser humano y profesional que no hubiese podido hacer en ninguna parte. Y es que en la Cooperación Española lo que ellos hacen es traer fondos europeos para, digamos que ponerlos en programas sociales en Colombia. Chévere. Ejemplo rápido, ellos tienen la mitad del acueducto de Cartagena o parte de él está hecho con recursos españoles o europeos que los mismos de la Cooperación Española ejecutaron en Cartagena. Muchos grupos indígenas o de personas, digamos que de diferentes comunidades de minorías, están auspiciados directamente por la Cooperación Española y todos sus recursos. Cuando hablo de recursos, hablo de millones de euros, 100 millones de euros, 70 millones de euros. Mucho dinero. Esos son como una UNICEF, pero de Europa. ¿Por qué lo hacen? Y no es como por una razón más, porque España tiene una deuda histórica con nosotros. Entonces, por eso ellos tienen la responsabilidad de también traer esa riqueza a Colombia y poderla implementar socialmente. Y por eso también ahí sale mi beca a España, sale un poco de esos recursos que España tiene que ponerle también a los latinoamericanos, sobre todo de los países conquistados por España. Parece una locura la historia, pero es no. Entonces, digamos que a mí la cooperación, y me tomo el tiempo de contar esto porque entender que un español que no es nacido en Colombia sepa más de tu país, de sus problemas sociales, de sus minorías. Ellos manejaban temas de agua, temas de minorías, temas de equidad de género. Y yo decía, es la primera vez en mi vida que a mí me hablan de algo que se llama equidad de género, de las mujeres, de políticas de mujeres. Yo no tenía ni idea que eso existía, porque ellos tienen políticas públicas de mujeres muy fuertes en Europa y en España. Y yo empecé a abrirme, o sea, a mí la cabeza se me explotó, porque decía, o sea, wow, ¿cómo es posible que este español sepa 1000 cosas más que yo de mi propio país? Y las propias problemáticas que tenemos como sociedad en Colombia, que yo misma, que pues vivo acá hace, no sé, 18, 20, 22 años. Y eso a mí me pone muy en ese lado que te digo de que yo soy una servidora pública de corazón. O sea, lo que a mí me mueve es servirle a la comunidad. Y viene mucho desde ahí. Después de eso me voy para Estados Unidos un año, viví en California, en el sur de California, cerca de San Diego.
Estuve allí un año, volví y al volver entré a Colciencias, un proyecto de Colciencias de grupos de clase A, que son los grupos más altos de investigación de Colciencias, en la Universidad Distrital. Ahí trabajé en marketing. También hacíamos un montón de cosas súper random dentro de la universidad, que yo diseñaba trípticos, literal, trípticos, esos flyers que uno le entregan en los congresos. Ok. Yo diseñaba eso con todos los insumos, los diferentes grupos de investigación de ingenierías de todas las sedes de la Universidad Distrital en Bogotá, que son muy buenos grupos de investigación, además son top. O sea, ellos solo van a Alemania, solo van a Francia, a China, y los trípticos eran para que ellos fueran a las ferias internacionales a vender sus productos diseñados en el grupo de investigación. Eso era un poquito como ser startup, pero sin la plata y sin el mindset. Lo que ellos hacían, porque ellos tenían unas cosas, unas soluciones que eran loquísimas. De ahí salgo y me voy para una empresa de innovación y desarrollo de arquitectura. Estuve ahí un tiempo, hice mucha comunicación ahí. En esta época que te cuento fui mi comunicadora social, sí. O sea, hacía todo lo que tenía que ver con ser comunicadora social, lo normal, todo el tema de estrategias, de cómo comunicábamos mejor. Y después de ese último trabajo, emprendí por primera vez de manera formal en una empresa de acabados de construcción, una industria de la cual yo no tenía ni idea. ¿Y ahí tú la creaste? Con mi prima, una prima que tengo, creamos Harmonious Design, que era básicamente una empresa que hacía fachadas para edificios, hacía pisos para edificios. De hecho, una vez nos ganamos hasta un premio Cemex, lo ganó. Wow. Todo este tema de los pisos de hospitales, que son una especie de plástico quirúrgico especial para poder sellar los pisos. Bueno, yo vendía de todo, hasta canchas de bolos para empresas, o sea, y yo no entiendo en qué momento nos inventamos esa empresa. Esa empresa no fue un fracaso, nos enseñó mucho, pero fue un fracaso económico. No nos quebramos nunca porque nunca tuvimos plata, así que no había manera de quebrarse. Nunca nos pudimos pagar un salario decente, o sea, la verdad fue un poco caótico, porque estábamos haciendo unos primeros pinos en un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, pero tenía clientes. De alguna manera teníamos clientes. Y no nos iba mal, pero no sabíamos manejar mucho. La parte de construcción necesita mucho cash, mucha plata, y nosotros no teníamos eso en ese momento. Al final, en medio de todo este caos, me llaman de apps.com, que es el programa que te conté del Ministerio TIC, en Colombia, digamos que en Bucaramanga, y vuelvo a mis raíces, porque me voy a vivir a Bucaramanga en el 2017. Dejé la empresa y me fui para allá, y yo en ese momento estaba en una crisis importante con mi carrera. Odiaba hacer comunicación social, yo decía, esto no sirve para nada. Y apenas llegué a Bucaramanga, día 1 de trabajo, me dijeron, hola, tiene 15 asesorías de comunicaciones con todos los emprendedores del programa, no sé si eran 15, eran 35, capaz ese mismo día, y literal, tú vas a estar acá, cada uno va a entrar como si fuese una cita médica, me dijeron. Y así fue, mi primer día laboral. O sea, ser lo más comunicadora del mundo y hacerles diagnósticos de comunicación a más de 30 emprendedores, empresarios, todo tipo de personas, y de ahí en adelante todo un tema de prensa, y hubo ese segundo hito en mi vida, que fue Suricata Labs, que fue donde yo trabajé en Bucaramanga. Nosotros operábamos programas de gobierno para el MINTIC, para todos Santanderes, Norte de Santander y Santander, Bucaramanga y todos los a sus alrededores, en etapas desde idea de negocio hasta los que tú conozcas de que ya iban a expandirse a otros países. Y ahí estuve de comunicadora y de comunidad, era mi gran labor ser comunidad en todo Bucaramanga, y tenías un programa de radio en una emisora. Tuve muchas entrevistas de emprendedores en televisión, hice mucha prensa, estaba conectadísima con gobierno, cámaras de comercio, alcaldías, todo tipo de aceleradoras, Andy del Futuro, las empresas más importantes de Bucaramanga. Yo estaba metida en todo, porque yo hacía más o menos 70 eventos al año, o 100. Bueno, yo creo que aquí el hecho de esto que me cuentas en apps.co y en Suricata Labs es que se llama marca ese punto de inflexión. Sabemos cómo tienes una carrera realmente de muchas industrias, emprendiste en temas de construcción, pero aquí es donde empieza tu relacionamiento con el ecosistema startup. Tal cual. Cuéntanos, ya cerramos esta etapa de crecimiento, donde ya nos contaste todo ese proceso de cómo fue tu juventud. Ahora el fruto. Pasaste estas dos experiencias y aquí es donde en 2018 empiezas con tu empresa, tu proyecto principal. Cuéntanos cómo fue no solo este fruto de Lens, sino los frutos que vinieron después en temas de economía tech week y demás. Así que cuéntanos. Bueno,
En realidad no fue en el 2018, pero en el 2018 sí cambian muchas cosas en mi vida, porque yo estaba trabajando en Suricata, como te decía, eventos a millón, emprendedores por cientos, porque Santander tiene mucho emprendimiento, es una región muy emprendedora. Ahí me sale la beca para el tema de España, que te conté en Andalucía, y es una beca que yo no estaba buscando. Yo quería estudiar marketing, apliqué a 8 becas, ninguna me aceptaron, hasta que llegó una beca para latinos que estaba en Andalucía, que es como con la alcaldía, la gobernación de Andalucía como tal, y era sobre educación y comunicación. Yo no quería estudiar eso, pero yo dije, bueno, me dan todo, o sea, literalmente eso tenía que pagar tiquetes y la visa, nada más. Me becaron de toda la carrera, o sea, todo el máster, y me becaron toda la alimentación y la estadía allá en el campus de la universidad. Y dije, no, pues, esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Un amigo de Cartagena ya la había hecho, él es muy periodista, y esto estaba enfocado un poquitico más hacia eso. Y dije, no importa, no vas a aprovechar la oportunidad gratis y de papaya, imposible. Me fui, y mi vida vuelve a cambiar un poquito como lo que me pasó en la cooperación española. Yo siento que tengo un tema con España porque es una cultura muy diferente, pero a la vez siempre que tengo contacto con ellos es como que me cambia un poco la perspectiva. Y esto era un tema de educación, de ser profesores, de ser... había muchos educadores estudiando esta maestría de educación y comunicación, y en ese momento viene un tema que me nace de que yo quería hacer un evento en Cartagena para emprendedoras. Imagínate algo así en la Plaza de la Aduana, y yo empiezo a buscar aliados para este tema, y doy con 2 amigos míos de Cartagena que estaban metidos en todo este tema de las Naciones Unidas para jóvenes, que van a Nueva York, a la Asamblea de Jóvenes y un montón de cosas. Y yo termino con ellos montando un proyecto que se llama Cartagena Siente, que fue un proyecto que aplicamos para Impact Challenge, que es un concurso global que hacen las Naciones Unidas para jóvenes de menos de 25 años o algo así. Pero te hablo de que esto es desde África y Asia hasta Américas, todo Américas. Y solo había 1 o 2 ganadores. Y nosotros creamos un programa para apoyar a mujeres víctimas de violencia en Cartagena en temas de emprendimiento. Y ganamos. Todo eso pasó mientras llegaba mi beca, mientras llegaba todo. Y a mí, por supuesto, este programa me abre la cabeza retomando todos los temas de género. Entonces yo tomo la línea de género también en mi maestría y empiezo a hacer mi tesis sobre el proyecto que yo hice en Cartagena. Nos ganamos este proceso, fue algo muy enriquecedor. De hecho, cuando yo terminé la universidad, allá el máster, yo me devolví para implementar el proyecto. Nos tocaba hacerlo en la vida real con mujeres en Cartagena. Entonces yo me mudé a Cartagena un tiempo. Nos dieron $1.000, que en esa época el dólar era a 2.000. O sea, no teníamos 2 millones de pesos, teníamos, o 3 millones. Y eran 15 mujeres. O sea, no nos alcanzaba para nada. Entonces buscamos sponsors, nos ayudó la Universidad de San Buenaventura, nos ayudaron muchas personas allá en Cartagena, tuvimos un montón de voluntarios. Yo creo que ese fue mi primer Tech Week. Literalmente, estábamos en un café con mi amiga planeando el desarrollo del proyecto, y una chica que está en el Juan Valdés de al lado nos dice, hola, yo no sé ustedes quiénes son, pero escuché este proyecto de mujeres y yo quiero ser su voluntaria. Y ella fue nuestra voluntaria todo el programa, nos consiguió todos los refrescos, todas las comidas del proyecto, porque eran proyectos con unos salones abiertos, entonces tocaba darles snacks a las chicas, y había unos temas de transporte y de costos larguísimos. En Cartagena hay mujeres en este tipo de estratos muy bajos, 0, 1 y 2, que nunca han salido de su barrio y que no conocen el mar, y que son cartageneras y nunca han salido del barrio. Una de ellas por primera vez salía de su barrio, que se llamaba Olaya Herrera, se llama, y fue a la universidad con nosotros. Algunas otras, como era maltrato, lo que ellas vivían en sus casas, no le contaron a sus esposos que ellas estaban en un proyecto con nosotros, sino que ellas decían que era un curso de la alcaldía, ponte tú, y entonces las dejaban salir. Y teníamos 3 mujeres guayú, una de ellas no hablaba español. O sea, fue una locura, fue un proyecto muy gratificante, y se compaginó mucho con lo que ya me iba a definir a mí como emprendedora, ahí sí, porque yo al volver entro otra vez a Suricata, hago el proyecto de Cartagena y me traen a Ministerio TIC acá en Bogotá, y yo empiezo a liderar la parte de comunicaciones del programa de manera nacional, no era Santanderes. Cuando te hablo de nacional es que habían 57.000 beneficiarios. 57.000 personas en programas de emprendimiento del todo el Ministerio TIC, cuando era un programa top, o sea, era el pic. Yo llego, 2 semanas después, hay pandemia. 2020, marzo del 2020, me acuerdo mucho, yo cumple el 7 de marzo, y justo la semana después empezó la pandemia, cambio de ministra, cambio de gobierno, el presidente Duque empieza a hacer también alocuciones, digamos que en televisión, que eran todos los días,
yo tenía 60 personas de más o menos 4 equipos de comunicaciones en todo el país, operando todos los programas y proyectos de comunicación. Teníamos un montón de proyectos, nos quedamos en pandemia y eso fue una crisis profesional en mi vida muy fuerte porque mi cuerpo no le daba el nivel a lo que había que hacer. Fue demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Llega Nubank, que iba a ser el primer lanzamiento de Nubank en Colombia. Yo estuve en el equipo de coordinación de ese evento, porque ese evento fue con la presidencia y con la ministra Karen, que fuimos quienes trajimos a David Vélez a Colombia por primera vez e hicimos en plena pandemia un evento en el Movistar Arena. Yo cerré todo el Movistar Arena para David Vélez, todo. Contraté 20 canales de televisión para transmitir esto. E hicimos un evento que se llama Inspiratic, que fue un evento de varios días, donde teníamos a Uri Levine de Waze, o sea, teníamos a Laura de SoftBank, o sea, era un line-up que solo se le puede comparar a mi line-up de TechFest. Yo no he visto un line-up como ese en muchos años, pero este era un evento para todos y sobre todo para las regiones. Por eso pagamos canales nacionales para que la gente en el Amazonas pudiese verlo. Era un evento totalmente en español, pensado para ellos, y para mí ese fue como mi primer acercamiento a lo que eran los festivales de este nivel. Eso fue totalmente virtual, ¿no? Pero era hecho una parte en hologramas, otra parte en estudios, otra parte en transmisiones en vivo, una locura. O sea, cuando te estoy hablando que habían 30 personas detrás de este evento, solo en la parte básica, sin contar la operatividad, la técnica, el audiovisual, podríamos haber sido hasta unas 50 personas, más o menos, solo para un evento virtual de este nivel, con una inversión gigante, porque los dineros públicos se tienen que utilizar, aunque haya pandemia. Y lo que era para invertir en físico, o sea, en los coworkings, sobraba. Entonces tocó invertir todo eso en nuestro evento y fue increíble, y ahí fue donde utilicé todo lo que yo ahora soy. Prensa como loca, invitar periodistas como loca, hacer eventos como loca. O sea, yo hasta el momento yo creo que le calculo que he hecho unos 400 eventos por ahí. O sea, pero una locura. O sea, yo a veces digo en qué momento uno hace tantas cosas. Y te cuento esta parte de mi tic porque fue un hito en mi vida, porque además a mí me tocó renunciar porque ya me dio burnout, me enfermé, y para mí fue muy difícil. O sea, fue como las decisiones más duras que yo tenía que tomar en mi vida ha sido renunciar a esa temporada ahí, porque yo amaba mi trabajo, pero digamos que mucho de lo que laboralmente estaba pasando ya era demasiado para mí. No era culpa de nadie, además. O sea, son momentos que toca estar o no estar. O sea, tú decides qué hacer. Y mi cuerpo ya no me daba. Entonces terminamos en Nubank y yo me voy para Nueva York. Y ahí nace la Lenspia. En el 2021, en plena pandemia, en Nueva York. Ok, antes de ir como tal a ese proceso de cuando nació Lens, ¿qué te llevas de esa experiencia trabajando en el sector público? Yo soy una de las personas que piensa, no he estado muy en relacionamiento con el sector público, pero veo que hiciste muchísimas cosas, y el hecho de este evento que hiciste para Nubank, de verdad que es una admiración total haberlo traído, haber coordinado todo en una época como lo era pandemia. ¿Qué te llevas y cómo eso te sirvió para luego emprender en Lens? A mí Mintic me cambió la vida un poco y me trajo mucho la vida real. Yo había tenido otros trabajos antes y venía como unas burbujas de amor y comprensión y ternura, además. Y la vida real en el gran corporativo y en el gran gobierno no es así. La vida en el gran corporativo, en una gran startup, en una empresa que está muy acelerada. Yo vivía en una startup que era del gobierno. Teníamos mucha plata, mucha gente y teníamos mucha estructura para todo. Sobre todo en mi programa y pues con tantas cosas que pasaron en ese gobierno, nosotros teníamos un manejo financiero totalmente independiente al ministerio, entonces era muy fácil para nosotros poder también tomar algunas decisiones porque nuestro manejo financiero era bajo una supervisión privada, porque eran dineros públicos, por supuesto, y yo empecé a entender lo que se llamaba ser en la burocracia pública, y es una reunión con 3 abogados para que me aprobaran 3 pendones de 100.000 cada uno. La misma reunión con los 3 abogados era para 100.000 pesos o para 100 millones. Entonces había una auditoría súper exhaustiva. Había que pedir permiso para todo, y lo peor es que mi lema es sin miedo y sin permiso, y yo allá pedía permiso para todo, y era a veces muy frustrante, pero como te decía, a mí de lo que yo más me traigo del servicio público es precisamente poder ser y servir al público, independientemente de los obstáculos. O sea, al final, cuando tú estás en un programa de gobierno, sobre todo como en el mío, que era apps, que íbamos en chalupa al Amazonas, que hacíamos talleres gratuitos, que hacíamos todo esto por las personas, para mí era
lo más gratificante que tú te pudieses imaginar. O sea, para mí era como, yo soy casi que parte del Ejército Nacional, o sea, yo aquí estoy sirviendo al país, porque realmente lo estaba haciendo. O sea, una persona en un pueblito metidito por allá no puede tener internet, no puede tener una charla de emprendimiento, ni siquiera sabe qué es eso. Entonces, poderle llevar ese conocimiento y esa oportunidad de crecer para mí, o sea, a mí me da como, o sea, es lo que yo nací para eso. O sea, para poder llevarle a la gente lo que necesita, y yo creo que la única entidad que lo puede hacer es el gobierno, porque son los únicos que tienen la suficiente plata y recursos y personas para poder llegar a todos los territorios. Las startups y otro tipo de negocios no lo pueden hacer tanto, ¿sabes? En cambio, el gobierno, aparte de que tiene que ser su responsabilidad, tienen el recurso para hacerlo, y por eso a mí me encanta tanto el servicio público, porque tengo el recurso para poder ir y poder atender a la comunidad. Listo. Ahora vamos a la etapa, listo. Llegaste a Nueva York, fundaste Lens. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegó ese nacimiento y luego todo lo que se encadenó ahí en adelante? Yo llegué antes de irme a Nueva York, había hablado con una empresa que se llama Deal, la de pagos, que es una ultra mega top startup ahorita. En esa época era una startup más pequeña, tenía como 50 empleados, ahora tiene 3,000 o más. Estaba evaluada en $50 millones, ahora está evaluada en billones de dólares, está en pre-IPO ya. Y en esa época, Natalia Jiménez, que no es la Jiménez de Lulo, sino Natalia Jiménez, la head de la TAM por mucho tiempo, ya trajo a Deal, ahí ya abrió mercado en Latinoamérica, y éramos solo las dos y otra chica creo que estaba en Miami, y éramos las tres contra el mundo. Me dijeron, Lau, yo quiero hacer el primer evento de Deal para anunciar que llega Deal a Colombia, pero estoy hablando de que 2021 pandemia, yo encerrada en un cuarto con COVID, mientras nevaba, era el peor invierno en 80 años en Nueva York. Hicimos un webinar con Alex Boaisis, que es el CEO y founder de Deal, con Daniel Bilbao, que nunca me imaginé que después, muchos años después, fuese a ser parte de TechWeek como socio de nosotros, con Ignacio Gaitán de Impulsa, que Impulsa era pues top, en ese momento la entidad más top de emprendimiento de Impulsa, y también estuvo otro invitado muy muy chévere. Entonces tuvimos un webinar con el que ahora es mi socio, con alguien que estaba en Impulsa, y con el dueño de la empresa, que ya no sale en nada, jamás, obviamente ahora es una empresa muy grande, e hicimos desde Nueva York el primer webinar para Deal en toda Latinoamérica, para lanzar Deal en Colombia como evento virtual en plena pandemia. Ese fue el primer evento que hiciste desde Lens, ¿verdad? Desde Laura freelance, un poco, lo llamo yo primero. Después de eso, Deal se convierte en unicornio en pocos meses. Esto te hablo que eso fue un 20 de enero. En abril ya eran unicornios. O sea, esto fue así, volando. Ya después pasaron más cosas y llegó un momento en que ya yo tenía clientes. Me empezaron a llamar de otros países y empecé a trabajar freelance. O sea, como que muy muy como yo estaba burnout, no quería trabajar, ya estaba como muy cargada. Entonces yo estaba haciendo como gigs por ahí, como cositas por los lados. Y de hecho un día le dije a Deal que no, o sea, yo el luxury, no puedo, estoy ocupada en Nueva York. Y después de eso, pues ya, ahí sí ya Nata me dijo, no, Lau, necesito que te vengas para acá, o sea, ayúdame con esto, necesitamos hacer 6 países de prensa. Y yo, oh my God. Entonces te conté que yo hacía algunos gigs de PR para algunas startups, pues la persona que me traía los trabajos a mí, que se llama Isaac, él está en México, él fue mi jefe en ese momento, porque él era él me contrataba a mí para hacer eso. Yo le dije, te contrato a ti para que hagamos esto juntos, y así empezamos a trabajar, y ya llegó hacia noviembre, ya llegó un punto en que ya no era sostenible que me quedara allá, ya me quería hasta devolver y todo, y sale Starco en Barranquilla, que gracias a Juan Gabriel Arboleda, porque mucho de lo que ha pasado con Lens ha sido gracias a ese Starco. Allá me encuentro con José Caparroso, me encuentro ahí con Alejandra López de Mesa, que es de Z Ventures, que además de ser mi mentora, fue mi jefe en Suricata y ha sido mi gran amiga y mentora por muchos años. Y con ellos me fui para Barranquilla, al evento de Starco, que pasó durante esa época, fue como en noviembre, o a finales de noviembre del 2021. Fue el primer Starco, ¿verdad? No, este era el primer Starco Caribe. Fue en Barranquilla, porque a veces Starco tenía como otras sedes. Y yo fui solo a la Barranquilla, yo solo me devolví literal de Nueva York para ir al Starco, yo no me devolví para más nada. O sea, yo llegué, dejé mis maletas tiradas y me fui para Barranquilla de inmediato. Y allá conocí a mis 2 primeros clientes oficiales,
que fueron Aparta y Refácil, Henry Sánchez y Baudín Pineda, los dos también de regiones, Henry Barranquilla, Baudín de Manizales o Pereira, no me acuerdo muy bien, y yo literal agarré a uno de ellos después de la tarima, hola, ¿qué más? Yo sé tupiar, así, de frente. Y al otro día me llamó Diego Noriega de Newtopia, él estaba en Newtopia en ese momento, y ahí empiezan mis 3 proyectos principales de ese momento, que fueron Newtopia VC con Diego Noriega, Henry Sánchez de Aparta y Baudín Pineda con Refácil. Y así arranca Lenspiar a trabajar oficialmente con el nombrecito un poco normal, y en febrero del año siguiente, que es el 2022, ya más o menos enero, febrero, ya mi contador me dice, Laura, ya todos quieren que usted facture como empresa. Sí, claro. Como que quiere ser. Él me dijo algo que a mí me marcó mucho, es, ¿tú quieres ser tendera o empresaria? Sin ofender a los tenderos porque son muy importantes en este país. Pero él me lo dijo como en el sentido de que tú quieres quedarte en lo chiquito o en lo grande. ¿Qué quieres hacer? Sí. O sea, que usted quiere yo le tenía mucho miedo a la formalización por lo que me había pasado con la otra empresa. La de construcción. Yo dije, uy, no. Impuestos, no. O sea, yo tenía terror emprendedor. Yo decía, no quiero volver a esto. Además, uno como freelance gana mejor. Pagas menos impuestos. Tienes una vida. Tienes algo que hacer. Entonces, en ese caso, digamos que lo que yo hice fue seguir adelante un poco, como con todo este tema. Y le dije, listo, vamos para adelante. Creé la empresa ahí en la notaría al lado de mi casa, en la 106. Y creé el logo en un iPad a mano alzada en la bracería, así literal. Una amiga tenía un iPad y yo, ay, tengo una idea. Y es yo sé dibujar. Hoy. Es el mismo de hoy. Eso está hecho con un lápiz de estos de iPad. Sí. Yo lo hice a mano alzada, así, chan. Y yo te lo puedo firmar en donde tú quieras porque yo, o sea, yo lo escribo como una firma. Y así nace oficialmente Lenspiar. Pero como marca ya establecida. Bueno, mira que aquí, luego de todo ese relacionamiento, veo que ya estás en full relacionamiento con todo el ecosistema startup. Pero ¿cómo fue que llegó el punto de Colombia Tech Week? O sea, vienes de todo eso que está sucediendo en Lens, trabajaste con Bilbao, que fue uno de los socios en el futuro en Colombia Tech Week. ¿Cómo llegaste a Colombia Tech Week, a Nicolás y a todo ese equipo que hizo en 2023 el primer evento? Bueno, yo conozco a Nicolás porque fue mi cliente en Lenspiar con Filo Legal, junto con Camilo, que es su socio, que somos muy amigos, y estuvimos trabajando un tiempo en temas de prensa, pero estoy hablando del 2022, 2023 o algo así. Después conocimos a María José Echeverry porque todos estábamos desde nuestra parte, yo desde PR, Nico desde su parte de legal con Filo Legal, y Majo estaba trabajando en Mavity, que es una startup de marketing digital. Todos estábamos haciendo muchos eventos y ecosistema y coincidíamos en todo, o sea, coincidíamos en hacer ecosistema, en hacer público, y una vez, y llegó el punto clave de esto, que además hay también, está Starco, Juan David Arboleda, que fue uno de los que creó toda esta unión a través de On the Road, que fue, digamos que un programa que creó Filo Legal junto con Starco para ir a hacer una maratón de eventos por todo el país. Entonces hicimos eventos en Barranquilla, en Bucaramanga, en Medellín, bueno, en diferentes lugares, y ahí estuvo de sponsor Lenspiar y también estuvo Mavity de sponsor. Entonces los tres estuvimos, digamos que en diferentes espacios conjuntos, y entendimos que el ecosistema pues estaba moviéndose muy bien. Y todo queda así y todo empieza a pasar. Ese mismo año me acuerdo mucho que hicimos un evento para el GoFest, el primer GoFest que hubo, el segundo, no me acuerdo muy bien, y organizamos entre los tres, digamos que la fiesta de cierre más impresionante del mundo. Fue en Ripio, en Teatro Ripio, fue espectacular, hubo más de 300 personas, y ahí estuvimos con Majo, con Nico, creando todo esto entre los tres. Y ahí fue donde digamos que consolidamos mucho esta alianza de que podíamos hacer cosas juntos, pero nunca se consolidó nada. Digamos que se había conversado, nos llevábamos muy bien, estábamos haciendo muchas cosas, pero hasta ahí. En octubre de ese mismo año, o de pronto un poco antes, yo les escribí a ellos y un buen día amanecí con ganas de hacer un Tech Week y abrí un grupo que se llamaba Founders Colombia Tech Week, que todavía existe, es nuestro grupo interno, y metí a Majo y metí a Nico y dije, hola, ¿quién quiere hacer Colombia Tech Week en el otoño que viene? Y dijeron, firmes. Y ya, así nació el Tech Week, pero no nació obviamente con esta grandeza que tú lo ves ahora, sino que primero nos reuníamos los sábados, después hacíamos unas cosas, después hacíamos otras, hasta que ya en enero del 2024 se explotó. Empezaron a llegar muchas oportunidades, empezamos a escalar la idea. Y en ese momento Tomás Ríos fue socio temporal de Tech Week, y allí entra un poco el contacto con Andrés y con Daniel Bilbao, y ellos empiezan también a ser parte un poco del proceso. Y ya posteriormente, digamos que Andrés fue la primera persona en entrar un poco más como a lo que estábamos haciendo, pero Daniel estaba como ayudándonos muy voluntariamente, ¿no? Y dijimos, no, pues Dani, ven también.
y hacemos esto mucho más potente. Y así nace el Gran Colombia Tech Week, que fue el primero, fue en el 2024, que lo hicimos en la última semana de agosto del 2024. Me acuerdo creo que era el 25, del 24 al 28. Deal fue un Believer más, Colsubsidio fue Believer, bueno, muchas empresas impresionantes fueron Believers, hicimos nuestro evento de Colsubsidio, en el Teatro Colsubsidio, y pues fue la primera vez que dijimos, wow, esto es una locura. Hicimos un evento de lanzamiento en Pajares Salinas lleno de corporativos. Ahí no teníamos ni medio sponsor todavía, por ahí teníamos por los laditos a Dilo, la Cámara de Comercio de Cali, que fue un gran apoyo para nosotros, pero ese fue literal fue vender un sueño, porque pues no teníamos todo consolidado, no teníamos todo planeado, y creo que al final, cuando ya teníamos más de 60 voluntarios y gente a la lata, sin festival, porque el festival aparece en el 2025, pues ya empezamos a crear esto. Más adelante aparece personas muy importantes como Alexandra Rivera, que ya trabajaba en Fruana y además trabajaba con nosotros, y Alex un día literalmente dijo, oye, ¿por qué no hacemos un festival? Y así nació el festival. Aquí todo lo que se dice se hace. Aquí todo lo que se dice se va haciendo. Pues no todo, pero sí la mayoría de las cosas. Y así nace un poco la planeación del festival, un poco lo que queríamos lograr, lo que queríamos hacer. Y hicimos un festival. Entonces aparece todo este tema del festival, que quedó increíble, que ya era una producción súper diferente al Tech Week, o sea, eran dos cosas distintas. Integramos a Medellín, integramos otras ciudades, y después viene la pregunta desde Daniel, ¿por qué no hacemos algo de inteligencia artificial? Pues bueno, hagámoslo también. Y así aparece el AI Summit, como que va a ser en mayo, el 7 y el 8 de mayo, y es un evento espectacular, digamos, porque el Tech Week y el Tech Fest le apuntan a toda la tecnología, a todo el ecosistema, a muchas de las cosas que están pasando, pero el AI Summit es el primer evento de nicho que desde Colombia Tech Week hacemos, sobre todo en un nicho, una temática particular, en este caso inteligencia artificial, y creo que es clave, o sea, es ni siquiera clave, sino necesario. Colombia y Latinoamérica van a quedar atrás si no se empiezan a llegar a los estándares de calidad. Vamos a quedarnos hasta sin inversión. Si una empresa no es lo suficientemente escalable en términos de tecnología, no va a poder recibir inversiones del nivel como lo ha hecho Bolt, que Bolt recibió tickets gigantes de General Atlantic, te hablo de hundreds of millions, o sea, mucha plata. Y una startup que no llega a ese nivel de tecnología y que no pueda escalar, no va a poder recibir tickets interesantes en un futuro, definitivamente. Así que este es un evento que nos ilusiona mucho, sobre todo porque queremos integrar más mujeres, más sectores de tech y más personas que no están tan inmersas en tech, en tecnología. Bueno, ya cerramos esta etapa del fruto y ahora vamos con la cosecha futura. Y es que viene el AI Summit, viene la edición del 2026 de Colombia Tech Week. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Laura y qué viene con todos estos proyectos? Y sobre todo, ¿cómo por medio de lo que estás haciendo se va a seguir construyendo país? Bueno, precisamente este año se vienen muchas cosas, sobre todo para mí como persona. Digamos que con toda esta transformación y este montón de trabajos y proyectos en los que he estado, tu propia marca personal y tu propia esencia también se va transformando. Además, yo cumplo 35 años el sábado y a uno sí le dan a veces como las crisis de los 25, de los 35, y aunque yo no me siento de 35, sí siento que he construido muchas cosas y siento que también yo he cambiado en otras, y quiero empezar a reflejar mucho eso. Además que por Tech Week y la cantidad de trabajo que tengo también en Lenspiar, he dejado a un lado lo que más me gusta hacer, y es servir a la comunidad. Y este año una de mis grandes pasiones, que es hablar, echar cuento, contar historias, enseñar y hacer comunidad, lo estoy retomando. Entonces estoy en todo este proceso de también estar en Puras Duras, en Bloom, en el programa de liderazgo, en conectarme mucho con mi tema de mujeres, porque yo soy líder en comunidades de mujeres y es lo que a mí me mueve un montón, con el programa que tengo, que hemos hecho con las Naciones Unidas. Y ahorita ya no lo vamos a hacer con estratos tan bajos porque no es tan fácil, pero sí con emprendedoras mucho más establecidas que pueden crecer a través de capacitaciones, a través de muchas cosas, a través de coaching, a través de entender, por ejemplo, ahorita la conferencia que voy a lanzar de Sin Miedo y Sin Permiso, y es cómo las personas pueden construir el futuro que quieren sin tener que pedir permiso ni tener miedo a lo que vaya a pasar, porque emprender es un acto de valentía. Y también transformarte es otro acto de valentía, y creo que esto va muy acorde a lo que va a pasar con Tech Week, que va a ser un año lleno de eventos y oportunidades. Ahorita vamos para San Francisco, la Tamat Silicon Valley, con un montón de fondos increíbles como Bicycle, Monash, Silicon Valley Bank, Stripe,
tal vez la misión que vamos a tener con los fundadores con The Bridge, que también se va a hacer de pronto en México, en Nueva York. También viene AI Summit en mayo, que va a ser este gran evento que además va a ser para todos y para muchos corporativos que están interesados en crecer. Y finalmente, pues nuestro Gran Tech Week, que va a ser no solamente la semana como ya la conocen, sino también uno de los festivales más increíbles que van a ver este año va a ser el nuestro. Y yo creo que más adelante de pronto inventarnos cositas adicionales como en gobierno, porque queremos que es un momento clave, post-gobierno, post-posesión obviamente después del 7 de agosto, entender qué puede pasar y cómo podemos construir desde el emprendimiento también en política y en gobernabilidad, digamos. Súper. ¿Qué necesita Colombia para ser potencia en tecnología? Necesita abrirse al cambio y necesita abrirse a educarse mejor y a subir sus estándares de calidad. Siento que en Colombia somos un país muy chévere, muy cómodo también. Cuando ya tienes un buen trabajo te quedas ahí, tu empresa está bien, te quedas ahí. Vas evolucionando no tan rápido como lo hacen países como Estados Unidos o Europa. Y creo que si no empezamos a pensar como Brasil, como Estados Unidos, en que nos va a coger el tiempo en esto, no vamos a empezarnos a hacer push. Por eso en TechWeek somos una startup bootstrapeada que a una velocidad de F1, porque sabemos que si no vamos en tendencia, nos vamos a quedar atrás. Una Laura, de verdad, mil gracias por contar tu historia. Gracias. Estoy súper emocionado por lo que viene en Colombia Tech Week, por lo que viene en el AI Summit y en todo lo que vas a hacer. Eres una colombiana única y de verdad Gracias. que es un orgullo para mí estar contigo acá en el podcast de Durnico. No, a ustedes muchísimas. Para finalizar, siempre le regalamos uno de los snacks de Durnico a los emprendedores que vienen. Así que, ¿qué prefieres? ¿Piña, mango, pitaya o banano? Quiero todas. Pero amo el mango. El mango. Entonces, desde Durnico te regalamos el snack de mango, donde lo vimos con Marayón. Para ti, que eres una emprendedora colombiana única. Gracias, y de verdad, gracias por lo que estás haciendo, por visibilizar estas historias y por darte visibilidad a ti. Creo que es muy chévere lo que haces, que no te dé pena, que no tengas miedo, que no tengas nada, sino, hey, voy a hacer mi podcast y no importa quién lo vea, no importa qué hagamos y qué comunidad esté dirigida. Hay gente que creemos en los emprendedores como tú y estoy segura que tu próximo te va a hacer push con tu próximo invitado para que te diga un súper sí rápido y lo que necesites, obviamente, cuentas con Colombia Tech Week para eso. A todos ustedes, gracias por estar en este capítulo de Las Voces de Colombia y como siempre, seguiremos llevando lo único de Colombia al mundo entero.